Egunon, 3 de noviembre de 2020. Elecciones presidenciales de los Estados Unidos que, como suele ser habitual y establecido en 1800 y pico, bueno, no vamos a entrar en guerras de cifras, pongamos que hace casi 200 años, 150 años más o menos, arriba abajo, se estableció que las elecciones presidenciales en los Estados Unidos serían el primer martes después del primer lunes de noviembre. Y así está establecido y ha sido así en periodos completamente convulsos, desde la propia guerra civil de los Estados Unidos, pasando por otras guerras, cracks como el de los años 70 del siglo XIX, la reconstrucción después de la derrota del sur, la propia Primera Guerra Mundial, las guerras con México, con los indios, la Gran Depresión, la forma de luchar contra la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que ha habido situaciones complejas y complicadas, sobre todo bueno, pues en el siglo XX ha habido muchos momentos en los que incluso en circunstancias difíciles se ha mantenido la fecha de la elección presidencial, que a veces va incorporada con otras elecciones parciales o totales a el Congreso, la Cámara de Representantes, el Senado, a gobernadores y otras elecciones estatales, incluso referéndums y consultas populares. ¿Qué pasa en 2020? El bicho, el COVID-19, ha venido para quedarse, por lo menos hasta que haya una vacuna, que probablemente sea en 2021, como muy pronto, probablemente, cuando haya algo más o menos definitivo, y eso contando con el impresionante acelerón que ha habido debido a la necesidad urgente que en otros momentos y en otras enfermedades pues no ha sido posible una aceleración tan importante en busca de una solución para todo el mundo. Y ha habido eventos que han sido movidos de sitio, y ha habido incluso elecciones que han sido movidas de sitio, porque fue en finales de marzo cuando se produjo la primera vuelta de las elecciones municipales francesas, y luego se produjo la segunda vuelta el día 28 de junio de varios meses después, prácticamente 3 meses después. Entre primera y segunda vuelta se retardó la elección presidencial en Polonia, y bueno, pues ha habido otras circunstancias, como por ejemplo la postergación de la Eurocopa de 2020 a 2021. También los Juegos Olímpicos se pasaron de 2020 a 2021 y Eurovisión se canceló, con lo cual pues ha habido movida de fechas. Las grandes vueltas ciclistas como el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España fueron movidas de fecha también. Vamos, que la Champions se ha jugado en agosto, pero cambiar de fecha, como puede pensar el presidente de los Estados Unidos, es algo completamente distinto, porque es una cosa que no puede hacer el propio presidente de los Estados Unidos. No tiene capacidad, no tiene competencia. Es el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado los que tienen la capacidad de variar, si fuera necesario, la fecha de las elecciones, y la Cámara de Representantes tiene mayoría demócrata, con lo cual es absolutamente inviable, salvo cataclismo, el que se pueda trasladar de fecha. Se puede votar por correo. ¿Por qué entonces Donald Trump querría cambiar de fecha? Pues pongo las cartas boca arriba. Yo fui uno de los primeros que dijo
que Donald Trump es un traidor a los Estados Unidos. Y no por una cosa gratuita, sino porque cualquier candidato que diga a una potencia extranjera, por favor, intervenid y romper el servidor de los correos electrónicos de mi rival y del partido de mi rival para poder aprovechar y combatir de manera extralegal a mi candidato opositor, es una persona que está traicionando a su país. Me da igual que sea de un partido o de otro, de un país o de otro. Si estás pidiendo a otro país, a un líder extranjero, que te ayude a ganar unas elecciones internas, como hizo Donald Trump públicamente pidiendo a Rusia, por favor, entrad, violad el servidor del Partido Demócrata en su cuartel general, romped la puerta de entrada a los servidores del correo electrónico y de los diversos correos electrónicos de mi rival Hillary Clinton, y lo hizo y lo pidió a Rusia y se le dio. Para mí, Donald Trump es un traidor a los Estados Unidos de América. Y aparte es un fan de todas las conspiraciones en las que QAnon y todo esto es visto como el Salvador, el gran venido de las alturas para salvar a los Estados Unidos de toda esta prole de conspiradores, jesuitas, masones, judíos, y todas las conspiraciones pederastas, y bueno, como si sacan al Jeffrey Epstein como si estuviera vinculado al Partido Demócrata, cuando dicen que uno de los asiduos a las fiestas de Jeffrey Epstein era Donald Trump. Cosas que dicen, oye, que me da igual. Lo importante no es con quién se reúna ni con quién salga. Si los cuernos de la señora Melania son más que esto, da igual. Lo importante es lo que haga. Y por ejemplo, ese darle a los padres de Melania una carta de ciudadanía siendo inmigrantes, que no le daría a un mexicano, pues eso es hacer algo, y es algo que se puede juzgar, porque es un hecho de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos haciendo una aproximación de favor, de privilegio a los padres de su mujer, que obviamente a otros no se lo daría. Y eso es un elemento concreto. Con lo cual, las políticas de Donald Trump son absolutamente aberrantes durante 4 años. Con lo cual, ahora, con todo lo que ha venido a suceder, porque Donald Trump se decía, es muy malo, es esto, es lo otro, es un bocazas, es un boco a chanclas, pero la economía la tiene bien. Tiene una economía bollante, hay poco paro, eso sí, el déficit y la deuda disparados, y no ha habido ningún partido que haya venido a decir que en tanto tiempo van a reducir la deuda y el déficit a cero. Está desbocado. Pero eso parece que no les importa nada a los de Estados Unidos. Allá ellos. Entonces, si con el COVID la economía se está yendo al carajo en todo el mundo, también en Estados Unidos, y ya no tiene una baza económica que llevar adelante, pues es altamente probable que los estados swing, los swing state, viren hacia Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, y como dicen las encuestas, es más probable que el voto presidencial pudiera favorecer a los fans de Donald Trump para que vayan a votar presencialmente, porque son unos locos suicidas en buena medida, porque como se vio durante todo este periodo de cuarentena, y que salían a protestar y a de estas cosas que podían llegar a contaminar al pueblo de los Estados Unidos, porque salían sin nada, sin mascarillas, los estaban en casa, esto era mentira. El propio presidente de los Estados Unidos, muy dado a las conspiraciones, les alentaba, incluso con el
clorito de sodio y las inyecciones y todo aquello y la lejía, unas cosas, unas locuras, unos desvaríos impresionantes con tal de mantener a los fieles dentro del zurrón y que les pudieran llegar a votar. Y en cambio, los que en caso de necesidad están dispuestos a votar por correo, mayoritariamente de largo, son partidarios de Joe Biden y del Partido Demócrata, aparte de las minorías que puedan ir o puedan no ir a votar, con lo cual descalificar el voto por correo es una táctica. Descalificar las elecciones como no seguras es otra táctica. Tratar de cambiar la fecha de las elecciones como si todo el mundo que fuera a votar fuera a morir es otra táctica. Lo cual es curioso porque hubo un partido en España, un partido muy español, por cierto, que en las elecciones de 2016 se congratuló y le felicitó vivamente al señor Donald Trump por su victoria. Fue el grupo parlamentario de Euskal Herria Bildu la que le felicitó a Donald Trump con mucho fervor y mucho cariño. No hay que olvidar que Euskal Herria Bildu, si hubiera querido, si hubiera podido, porque quería, habría trasladado las elecciones vascas del 12 de julio a septiembre, próximamente a septiembre. Y cuando tuvo las elecciones encima, prefirió favorecer la abstención a enfrentarse a la derrota. Cada cual lo suyo y cada cual con sus compañeros. El aliado natural elegido por ellos de Euskal Herria Bildu es Donald Trump y están haciendo prácticamente lo mismo en cada respectiva elección. Cada cual lo suyo. Ahí está la hemeroteca para desmentir o reafirmar las posiciones de cada cual. Y Donald Trump pues está en la disposición de poner en cuestión cualquier posible victoria demócrata por cualquier vía y tratar de abrir vías de agua para el descrédito del proceso electoral y de la posible victoria de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, lo cual es absolutamente arriesgado y riesgoso porque para tratar de mantener el poder en la Casa Blanca estás tratando de poner cualquier cosa en riesgo, jugártelo todo, incluso los consensos más básicos dentro de un estado es algo arriesgado porque estás corriendo el riesgo de escindir la población en dos pueblos distintos, que es un poco lo que sucedió en el comienzo del siglo XIX en los Estados Unidos entre los estados que estaban al norte de la línea Mason-Dixon y los que estaban al sur, en tanto que los que estaban al sur de la línea Mason-Dixon, que se extendía linealmente hacia el Pacífico, estaban obligados a la incorporación de la esclavitud en su ordenamiento legal, y los que estaban al norte eran libres de abolir la esclavitud. Formalmente, por ejemplo, el Reino Unido abolió la esclavitud en 1833. Y por eso tenemos películas como Amistad, en la que hace de buena voluntad, yendo por ahí por los mares, tratando de quitarles a los españoles los contingentes de negros que iban para Cuba y todo esto. Bueno, pues el asunto está en que si se trata de confrontar para tratar de última forma o como sea ganar, y si no se gana dejar el pozo de que la derrota no ha sido tal y que en realidad las elecciones han sido amañadas, pues al final estás haciendo un daño terrible a la población de los Estados Unidos y a la convivencia posterior del presidente que se ha elegido. Y esto puedo pensar, no sé si es una lectura realista o no, pero yo creo que en otras épocas esto no pasaba, que el ganador ganaba y en buena medida pues el perdedor perdía y
durante 4 años el partido que perdía estaba en la oposición. Como es un país con responsabilidades multinivel, es un tejido compartido donde por lo menos hasta ahora, pues si el Partido Republicano no tiene la presidencia, pero puede tener, por ejemplo, como tenía con Nelson Rockefeller, era el gobernador de Nueva York, uno de los grandes estados. Incluso con Ronald Reagan fue gobernador de California. Y Texas, pues George Bush fue gobernador de George Bush hijo, fue gobernador de Texas antes de ser presidente de los Estados Unidos, o Jeb Bush, el que probablemente debió haber sido candidato republicano en 2016, era un gobernador de Florida, con lo cual un gobernador es una entidad importante dentro del entramado institucional de los Estados Unidos. Y si no, pues hay alcaldes importantes, como ahora es Bill de Blasio en Nueva York, pero hace no mucho estuvo Rudy Giuliani como alcalde de Nueva York. Hay alcaldías muy importantes como la de Los Ángeles, la ciudad de Nueva York, bueno, pues Chicago, con los Daley, la saga de los Daley, y luego Rahm Emanuel estuvo como alcalde, que fue jefe de gabinete de Obama. Vamos, que es una democracia multinivel donde hay al final responsabilidades de gobierno para las dos formaciones, los dos partidos, con lo cual es algo bastante irracional echarse los trastos a la cabeza, porque saben que el mandato es de 4 años y luego el pueblo puede elegir a otro presidente o extenderle el mandato durante 4 años más al presidente que está dentro de la Casa Blanca. Con lo cual, la limitación de mandatos es la propia elección, y la gente es la que es depositaria de la democracia. Y antes, el Partido Republicano era un partido que seguía la estrategia de cuanto menos gobierno federal y más capacidad de autogobierno de los estados, pues mejor. Y eso en parte redundaba, como en el medio oeste buena parte de los estados eran gobernados y son gobernados por gobernadores republicanos. Eso, con independencia del inquilino en la Casa Blanca, les daba poder a los republicanos. Pero Donald Trump es en buena medida distinto en todas las facetas, incluso en esta de la relación con los estados. Con lo cual, si llega a tener una victoria, y parece que la está teniendo en el procedimiento de esto de hacer una segregación de los que son partidarios del sistema y de los que ya no creen en la limpieza de las elecciones, los que creen que las elecciones deben de trasladarse, de los que creen que el COVID pues trae no solamente mentiras de que puedan no existir y de que viene de los chinos y de los comunistas, que los chinos en realidad ya no son comunistas, han vuelto a ser lo que siempre fueron, un país confucianista, de Confucio. Y bueno, pues el taoísmo y el confucianismo, un estado tradicional basado en una administración histórica de China. Pero bueno, pues comunistas, pues les acusan de todo a los de fuera, conspiración, como si esto fuera Guy Fawkes y esto fuera la plasmación en Estados Unidos de Alan Moore, y que bueno, pues que esto fuera eso, V de Vendetta, lo cual es absolutamente irracional, porque si fuera V de Vendetta, el personaje de John Hurt sería el de Donald Trump, el líder fascista sería Donald Trump y no al revés. El personaje del que se tendrían que deshacer sería el de Donald Trump. Con lo cual, llevar al pueblo a tensionar como esto es algo que no es sano, no es bueno, y que no debería de prolongarse en el tiempo, y que sea quien sea el que salga presidente, que creo que será Joe Biden, y que será el elegido popularmente y en voto en el colegio electoral, pues que
aunque sea Trump, durante 4 años haya una legislatura en la que todo el mundo reconozca la victoria del que salga, las reivindicaciones sean las justas y necesarias, como en cualquier país democrático, pero no se ponga en cuestión el sistema en general, lo cual puede llevar a oscuras conclusiones y a pasados remotos que nadie querría volver a revivir, como pueda ser la división entre grises y azules, entre sur y el norte, entre una forma de ver los Estados Unidos y otra forma de verlo entre el propio pueblo escindido en dos. Sin más, deseando que el próximo presidente Joe Biden tenga unos Estados unidos y no divididos, porque una casa dividida no se sostiene en el tiempo. Eskerrik asko, agur berobat, beti jelpean.